En el primer libro de la serie Caballo de Troya del investigador español J. J. Benítez, se narra una versión fascinante y rica en detalles de lo ocurrido en la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. Esta obra, llena de información no conocida por la mayoría de creyentes, ofrece una reinterpretación única de uno de los eventos más emblemáticos de la vida de Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue recibido realmente Jesús en Jerusalén? ¿Realmente lloró al ver a Jerusalén? En este video te hablaremos cómo fue realmente la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén el Domingo de Ramos, según los viajeros del tiempo de Caballo de Troya. Dejemos que sea la genial producción de Fonolibros que nos transporte hasta ese momento. Tal y como me había anunciado Eliseo en la última conexión auditiva, aquella mañana del domingo 2 de abril amaneció nublada. Una fina lluvia refrescó sensiblemente la temperatura, sacando un brillo especial a las campiñas y perfumando Betania con un agradable olor a tierra mojada. Una vez en la casa de Simón, el maestro reunió a sus hombres y mujeres en el jardín. Allí, el gigante, con un semblante más serio que en la jornada anterior, les dio instrucciones concretas de cara a la próxima celebración de la Pascua. Insistió especialmente en que no llevaran a cabo manifestación pública alguna mientras permaneciesen en el interior de la ciudad santa y que sobre todo no se movieran de su lado. Cuando comenzó a hacer un repaso de lo que había sido su ministerio desde su ordenación en Cafarnaúm hasta ese día, observé cómo Judas el Iscariote, haciendo oídos sordos, dedicaba toda su atención al recuento de la bolsa común. Abandonó poco después el grupo y entró en la casa. El nazareno terminó su plática, adelantándoles que aún les dejaría muchas consignas y lecciones antes de volver al Padre. Pero los discípulos no terminaron de comprender a qué se refería. Esa misma noche, de regreso a Betania, tuve el valor de preguntarle por qué había elegido aquella forma de entrada en la ciudad santa, montando en un pollino. El maestro, perfecto conocedor de las Escrituras, me respondió escuetamente: así convenía para que se cumplieran las profecías. Efectivamente, tanto en el Génesis como en Zacarías, se dice que el Mesías liberador de Jerusalén vendría desde el Monte de los Olivos montado en un jumentillo. Zacarías concretamente dice: alegraos grandemente, oh hija de Sión. Gritad, oh hija de Jerusalén. Mirad, vuestro rey ha venido a vosotros. Es justo y trae la salvación. Viene como el más bajo, montado en un asno, en un pollino, la cría de un asno. Cuando lleguéis al cruce de los caminos, encontraréis atada a la cría de un asno. Soltad al pollino y traedlo. Pero, Señor, si alguien os pregunta por qué lo hacéis, decid simplemente: el maestro tiene necesidad de él. el ambiente era absolutamente festivo y fue intensificándose conforme nos alejábamos de Betania. Grupos interminables de personas a ambos lados del camino saludaban y vitoreaban, reconociendo a Cristo como el profeta de Galilea. Quiero creer que aquel mismo escalofrío que me recorrió la espalda y me hizo temblar fue experimentado también por los apóstoles, cuando espontáneamente muchos de aquellos hebreos cortaron ramas de olivos, saludando al Maestro, lanzando a su paso las flores violetas de los cinamomos. Sinceramente, ninguno de los seguidores del Cristo podía esperar un recibimiento como aquel. ¿Dónde estaban las amenazas y la orden de captura del Sanedrín? Cuando todo hacía suponer que la comitiva seguiría por el camino habitual, Jesús y los 12 giraron a la derecha, iniciando el ascenso de la ladera oriental del Olivete. Mientras el grupo se estiraba,
caminando prácticamente en fila, de uno a uno entre las plantaciones de olivos, el corazón me dio un vuelco. Aunque el módulo se hallaba en la cota más alta del Olivete, y sobre unos peñascos donde no habíamos advertido sendero alguno, siempre cabía la posibilidad de que los participantes en aquella agitada manifestación de júbilo pudieran penetrar en la franja de seguridad de la cuna. Instintivamente me aparté del camino y advertí a Eliseo de la aproximación de la comitiva. Al alcanzar la cumbre, el maestro se detuvo. Respiré aliviado al comprobar que el punto de contacto del módulo se hallaba mucho más a la derecha y como a unos 300 pies de donde nos habíamos detenido. Jerusalén, desde aquella posición privilegiada, aparecía en todo su esplendor. Las torres de la fortaleza Antonia, del palacio de Herodes y sobre todo la cúpula y las murallas del templo se habían teñido de amarillo con la caída de la tarde, destacando sobre un mosaico de casas y callejuelas blancos cenicientas. Un repentino silencio planeó sobre la comitiva, apenas roto por el rumor de abigarrados grupos de israelitas que corrían desde las puertas de la fuente y de las tejoletas al sur de las murallas, advertidos de la llegada del profeta. El semblante de Cristo cambió súbitamente. De aquel abierto y contagioso buen humor había pasado a una extrema gravedad. El silencio se hizo definitivamente total, casi angustioso, cuando los allí reunidos comprobamos cómo Jesús de Nazaret, adelantándose hasta el filo de la ladera occidental del Olivete, comenzó a llorar. Fue un llanto suave, sin estridencia alguna. Las lágrimas corrieron mansamente por las mejillas y barba del nazareno. Yo sentí un estremecimiento y en mi garganta se formó un nudo áspero. Con los brazos desmayados a lo largo de su túnica, el Cristo, sin poder evitar su emoción y con voz entrecortada, exclamó: «Oh, Jerusalén, si tan solo hubieras sabido incluso tú, al menos en este tu día, las cosas pertenecientes a tu paz y que hubieras podido tener tan libremente. Pero ahora, estas glorias están a punto de ser escondidas de tus ojos. Tú estás a punto de rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de salvación. Pronto vendrán los días en que tus enemigos harán una trinchera a tu alrededor y te asediarán por todas partes. Te destruirán completamente, hasta tal punto que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto acontecerá porque no conocías el tiempo de tu divina visita. Estás a punto de rechazar el regalo de Dios y todos los hombres te rechazarán. Obviamente, ninguno de los que escucharon aquellas frases podía intuir siquiera el trágico fin que acababa de profetizar el rabí. 33 años más tarde, desde el 66 al 70, el general romano Tito Flavio Vespasiano primero caería sobre Israel con 3 legiones escogidas y numerosas tropas auxiliares del norte. Su hijo Tito remataría la destrucción del templo y de buena parte de Jerusalén en medio de un baño de sangre. En septiembre, tal y como había advertido Jesús, no quedaba piedra sobre piedra de la que había sido la ciudad ombligo del mundo. Las lágrimas y los lamentos del Nazareno estaban más que justificados. La riada de gente que habíamos visto desde la cima subía ya por la ladera, arreciando en sus vítores. Jesús, fuertemente escoltado por sus hombres, correspondía a aquellas manifestaciones de afecto, avanzando cada vez con mayores dificultades. El gentío que salía a raudales por las murallas de Jerusalén
no se contentaba solo con aclamarle a ambas orillas del camino. Muchos de ellos, especialmente los niños y adolescentes, se arremolinaban en torno al borriquillo, obligando a los discípulos a abrir paso entre empujones y gritos. Era el delirio. Alzando sus voces por encima del tumulto, los sacerdotes le gritaron a Jesús: Maestro, deberías reprender a tus discípulos y exhortarles a que se comporten con más decoro. Es conveniente que estos niños acojan al Hijo de la Paz, a quien los sacerdotes principales han rechazado. Sería inútil hacerles callar. Si lo hiciera, en su lugar podrían hablar las piedras del camino. ¡Este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! ¡El profeta! ¡El profeta! ¡El profeta! ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! A eso de las 3:30 o 4 de la tarde, llegamos al sur del gran recinto del templo. Jesús descendió definitivamente del jumento, pidiendo a los gemelos Alfeo que regresaran a Betfagé y devolvieran el animal a su dueño. Atraídos por el incesante griterío de los judíos, algunos de los miembros del Sanedrín se asomaron por entre los altos arcos, contemplando atónitos cómo la multitud solicitaba a gritos que Jesús hablase y que fuese proclamado rey. En el ánimo general, incluyendo a los más íntimos del Nazareno, flotaba la creencia de que aquel era el libertador esperado. Haciendo caso omiso de las sugerencias de sus propios discípulos, que le suplicaban que se dirigiera a la muchedumbre, con su peculiar paso rápido, entró a la gran explanada del templo por la llamada puerta doble. Los 10 apóstoles y las mujeres, a regañadientes y malhumorados, siguieron al maestro hasta el interior del recinto. Yo permanecí unos instantes al pie del imponente muro sur del templo, observando cómo parte de los que le habían venido aclamando a Jesús se dispersaba, mientras otros cientos se decidían por acompañarlo. Al penetrar en la gran explanada que rodeaba el santuario, quedé sobrecogido por la magnificencia de la obra. Muchos se hacen esta pregunta a raíz de la muerte espantosa del Maestro Jesús a manos de gente malvada de su época, específicamente la casta sacerdotal del templo, que la tenía jurada contra él, por haberse atrevido a criticar su hipocresía, explotación y tiranía religiosa contra el pueblo judío. Dejando de lado las cosas terrenales, fue voluntad de Jesús que así fuera, de probar la experiencia de la muerte física. Sabía de antemano cómo iba a morir, cómo iba a dejar su cuerpo mortal en este mundo. ¿Acaso no se lo había dicho a sus apóstoles en diferentes ocasiones? Se los dijo, pero ellos no le creyeron o no le pusieron atención cuando éste se los dijo. Jesús nunca afirmó haber sido enviado a morir por los pecados de la humanidad. Ciertas declaraciones que hizo, como por ejemplo, la forma en que llegó a dar su vida en rescate por muchos y a dar su vida por sus ovejas, tienen una interpretación simbólica y no literal. Además, la idea de que Jesús murió por los pecados de la humanidad es contradictoria con las enseñanzas del mismo Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que nadie puede redimir a otro muriendo para perdonar sus pecados. El perdón se recibe siguiendo los mandamientos de Dios, no por creer en la muerte de nadie ni por creer en Jesús. El propósito de Jesús al probar la muerte física no era que había muerto para redimirnos del pecado original, lo cual es una tremenda falacia, sino para demostrarnos que la muerte es solo un puente que nos separa de la otra realidad. En la mentalidad judía,
y de los gentiles de la época, estaba arraigada la creencia de que la muerte era el fin de todo. Pero desde la muerte de Jesús se demostró que la muerte es solo el principio. Durante las 19 veces que Jesús apareció en forma física morontial a sus apóstoles, familiares y seguidores, luego de su resurrección, demostraba que Él estaba vivo y que, como Él lo dijo, de igual manera, cuando nos toque a nosotros morir, continuaremos viviendo con las mismas formas físicas, igual a las que Él asumió en sus apariciones en los mundos de transición. Jesús murió, sí, pero está vivo. Ese fue el único fin de su crucifixión, demostrarnos la existencia de otra realidad luego de la muerte. El hecho de que haya sido crucificado quizás haya sido así para que fuera más impactante y que no quedara dudas entre la gente de su tiempo del hecho de resucitar, y de esta manera quedar grabado en las mentes de todos sus allegados e íntimos, y fuera posible que ese gran hecho pudiese llegar hasta nuestro tiempo. El Padre me ama y me sostiene porque estoy dispuesto a ofrendar mi vida. Pero tomaré posesión de ella de nuevo. Nadie me quita la vida, por mí mismo la ofrendo. Tengo poder para ofrendarla y tengo poder para tomar posesión de ella. Este mandamiento recibí de mi Padre. Un día viernes 7 de abril del año 30, el Maestro Jesús de Nazaret moría crucificado en la cruz a manos de unos hombres viles y malvados del pueblo hebreo de aquella época. Aquellos que hemos leído el primer tomo de Caballo de Troya, nos hemos conmovido hasta las lágrimas al conocer en forma desgarradora y minuciosa las horribles torturas y la posterior muerte del Maestro Jesús de Nazaret. Los evangelios lamentablemente se quedan cortos para describir estos episodios de los últimos días del Maestro. Y aquí surge una interrogante que cada cual se hizo alguna vez. ¿Cómo es que Dios Padre pudo permitir esto? ¿Por qué no utilizó su poder omnipotente para evitar este destino de su Hijo? Son preguntas sin una respuesta adecuada, que la Iglesia Católica y las sectas cristianas han respondido siempre con evasivas, sin contundencia ni fundamento. A continuación, para aclarar un poco estas interrogantes, unas conclusiones interesantes. He aquí el siguiente resumen. 1. Fue decisión personal de Jesús de Nazaret. La vida mortal que vivió y aún la forma de su muerte, para elevación y ejemplo para todos los seres mortales del tiempo y el espacio de este planeta Tierra, y de los millones de mundos habitados con civilizaciones inteligentes que conforman su universo local de Nevadón. 2. Cuando el hombre Dios cumplió su misión en la Tierra, como cualquier mortal tenía que despojarse de su cuerpo físico, dando fin a su encarnación en este planeta. 3. Tuvo la posibilidad de hacerlo sin experimentar la muerte en la cruz, en septiembre del año 25, cuando recobró su divinidad y soberanía. 4. Tuvo la oportunidad de regresar a su universo, fusionando su cuerpo físico y su divinidad, chispa divina personalizada, y desaparecer súbitamente del planeta, pero no lo hizo y decidió quedarse para cumplir su misión pública, con el conocido final. 5. Fue el hombre y no Dios quien planeó y ejecutó la muerte de Jesús en la cruz. El Padre no decretó, no demandó, ni requirió la muerte de su Hijo de la manera como se llevó a cabo en la tierra. 6. El Padre con todo su poder no quiso interferir en la marcha de los acontecimientos humanos en el planeta Tierra. Por esta razón, Jesús en sus horas dramáticas siempre decía, que se haga tu voluntad, Padre. 7. Al no interferir el Padre en los acontecimientos humanos en la Tierra, Jesús estuvo a merced de hombres malvados, sumidos en la total oscuridad espiritual, quienes finalmente decretaron su muerte en la cruz. 8.
La muerte y posterior resurrección de Jesús aclaró para siempre la certeza de la sobrevivencia del ser humano después de la muerte. 9. Aunque cada ser humano tenía el camino de salvación, antes de que Jesús viniera a la tierra, sin embargo es un hecho que su venida a este mundo constituyó la luz para la humanidad. 10. Jesús no murió para expiar los pecados de la raza humana, tal como enseña la Iglesia Católica, porque el hombre al ser un ser imperfecto jamás podría pecar contra Dios. La culpa es puramente una cuestión de pecado personal y rebeldía deliberada y de sabiendas contra la voluntad del Padre. 11. Jesús trajo a la tierra un nuevo método de vivir. Nos enseñó a no resistir al mal sino a encontrar a través de él la bondad que destruye al mal eficazmente. 12. La salvación y la difusión de la fe y las verdades del reino había sido igualmente eficaz y perfectamente certera si el Maestro Jesús hubiera partido de la tierra por abandono voluntario de su cuerpo físico. Solo se requería reconocer el amor y la paternidad de Dios y que por lo tanto todos somos hijos de Dios, buscándole a Él, solo como una experiencia personal, como una fe nacida del Espíritu. 13. El espectáculo sobrecogedor de la crucifixión del soberano del universo Jesús de Nazaret fue presenciado por su gente, seres de otros mundos y sus huestes angelicales y transmitido a los mortales del tiempo y el espacio de los millones de mundos habitados que conforman su universo. Estos seres estaban anonadados por esta exhibición de tremenda maldad y perversidad humana de este planeta. 14. Los seres mortales del tiempo y el espacio de los millones de mundos habitados, que podían haber sido tentados a abandonar la lucha moral y la buena lucha de la fe, al presenciar el sacrificio de Jesús en la cruz por amor a todos los seres humanos, han procedido a seguir adelante inspirados por el servicio altruista de aquel hombre Dios, su soberano y Rey del universo. 15. Por esta razón el Evangelio que predicó Jesús no solo estaba dirigido a los humanos de este planeta, sino también a las humanidades de los millones de planetas habitados de su universo. Conclusiones. 1. Jesús de Nazaret cumplió la voluntad del Padre. 2. La muerte en la cruz de Jesús es obra exclusiva de los humanos. Gente malvada de esa época. Dios no tuvo nada que ver, no planificó, no decretó, ni lo evitó, porque no quiso interferir en los asuntos de la Tierra. 3. La humanidad de los 10 millones de planetas habitados con civilizaciones inteligentes del universo de Nevadón estuvieron pendientes a través de la comunicación interestelar de todo el proceso de vida mortal de su soberano y creador, viendo con estupor y horror de cómo humanos malvados de este planeta daban muerte a Micael de Nevadón. Es un hecho que la Tierra es conocido en los millones de planetas habitados del universo de Micael como el mundo de la cruz. Hasta aquí el video. Por favor suscríbete, danos un me gusta, pero sobre todo compártelo. Gracias. En el primer libro de la serie Caballo de Troya del investigador español J.J. Benítez, se narra una versión fascinante y rica en detalles de lo ocurrido en la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. Esta obra, llena de información no conocida por la mayoría de creyentes, ofrece una reinterpretación única de uno de los eventos más emblemáticos de la vida de Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue recibido realmente Jesús en Jerusalén? ¿Realmente lloró al ver a Jerusalén? En este video te hablaremos cómo fue realmente la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén el Domingo de Ramos, según los viajeros del tiempo de Caballo de Troya. Dejemos que sea la genial producción de Fonolibros que nos transporte hasta ese momento. Tal y como me había anunciado Eliseo en la última conexión auditiva, aquella mañana del domingo 2 de abril amaneció nublada. Una fina lluvia refrescó sensiblemente la temperatura, sacando un brillo especial a las campiñas y perfumando Betania con un agradable olor a tierra mojada.
Una vez en la casa de Simón, el maestro reunió a sus hombres y mujeres en el jardín. Allí, el gigante, con un semblante más serio que en la jornada anterior, les dio instrucciones concretas de cara a la próxima celebración de la Pascua. Insistió especialmente en que no llevaran a cabo manifestación pública alguna mientras permaneciesen en el interior de la ciudad santa, y que sobre todo no se movieran de su lado. Cuando comenzó a hacer un repaso de lo que había sido su ministerio desde su ordenación en Cafarnaún hasta ese día, observé cómo Judas el Iscariote, haciendo oídos sordos, dedicaba toda su atención al recuento de la bolsa común. Abandonó poco después el grupo y entró en la casa. El nazareno terminó su plática, adelantándoles que aún les dejaría muchas consignas y lecciones antes de volver al Padre. Pero los discípulos no terminaron de comprender a qué se refería. Esa misma noche, de regreso a Betania, tuve el valor de preguntarle por qué había elegido aquella forma de entrada en la ciudad santa, montando en un pollino. El maestro, perfecto conocedor de las Escrituras, me respondió escuetamente: así convenía para que se cumplieran las profecías. Efectivamente, tanto en el Génesis como en Zacarías, se dice que el Mesías liberador de Jerusalén vendría desde el Monte de los Olivos montado en un jumentillo. Zacarías concretamente dice: alegraos grandemente, oh hija de Sión. Gritad, oh hija de Jerusalén. Mirad, vuestro rey ha venido a vosotros. Es justo y trae la salvación. Viene como el más bajo, montado en un asno, en un pollino, la cría de un asno. Cuando lleguéis al cruce de los caminos, encontraréis atada a la cría de un asno. Soltad al pollino y traedlo. Pero, Señor, si alguien os pregunta por qué lo hacéis, decid simplemente: el maestro tiene necesidad de él. El ambiente era absolutamente festivo y fue intensificándose conforme nos alejábamos de Betania. Grupos interminables de personas a ambos lados del camino saludaban y vitoreaban, reconociendo a Cristo como el profeta de Galilea. Quiero creer que aquel mismo escalofrío que me recorrió la espalda y me hizo temblar fue experimentado también por los apóstoles, cuando espontáneamente muchos de aquellos hebreos cortaron ramas de olivos, saludando al Maestro, lanzando a su paso las flores violetas de los cinamomos. Sinceramente, ninguno de los seguidores del Cristo podía esperar un recibimiento como aquel. ¿Dónde estaban las amenazas y la orden de captura del Sanedrín? Cuando todo hacía suponer que la comitiva seguiría por el camino habitual, Jesús y los 12 giraron a la derecha, iniciando el ascenso de la ladera oriental del Olivete. Mientras el grupo se estiraba, caminando prácticamente en fila, de uno a uno entre las plantaciones de olivos, el corazón me dio un vuelco. Aunque el módulo se hallaba en la cota más alta del Olivete, y sobre unos peñascos donde no habíamos advertido sendero alguno, siempre cabía la posibilidad de que los participantes en aquella agitada manifestación de júbilo pudieran penetrar en la franja de seguridad de la cuna. Instintivamente me aparté del camino y advertí a Eliseo de la aproximación de la comitiva. Al alcanzar la cumbre, el maestro se detuvo. Respiré aliviado al comprobar que el punto de contacto del módulo se hallaba mucho más a la derecha y como a unos 300 pies de donde nos habíamos detenido. Jerusalén, desde aquella posición privilegiada, aparecía en todo su esplendor. Las torres de la fortaleza Antonia, del palacio de Herodes y sobre todo la cúpula y las murallas del templo se habían teñido de amarillo con la caída de la tarde, destacando sobre un mosaico de casas y callejuelas blancos cenicientas. Un repentino silencio planeó sobre la comitiva.
apenas roto por el rumor de abigarrados grupos de israelitas que corrían desde las puertas de la fuente y de las tejoletas al sur de las murallas, advertidos de la llegada del profeta. El semblante de Cristo cambió súbitamente. De aquel abierto y contagioso buen humor había pasado a una extrema gravedad. El silencio se hizo definitivamente total, casi angustioso, cuando los allí reunidos comprobamos cómo Jesús de Nazaret, adelantándose hasta el filo de la ladera occidental del Olivete, comenzó a llorar. Fue un llanto suave, sin estridencia alguna. Las lágrimas corrieron mansamente por las mejillas y barba del Nazareno. Yo sentí un estremecimiento y en mi garganta se formó un nudo áspero. Con los brazos desmayados a lo largo de su túnica, el Cristo, sin poder evitar su emoción y con voz entrecortada, exclamó: Oh, Jerusalén, si tan solo hubieras sabido incluso tú, al menos en este tu día, las cosas pertenecientes a tu paz y que hubieras podido tener tan libremente. Pero ahora, estas glorias están a punto de ser escondidas de tus ojos. Tú estás a punto de rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de salvación. Pronto vendrán los días en que tus enemigos harán una trinchera a tu alrededor y te asediarán por todas partes. Te destruirán completamente, hasta tal punto que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto acontecerá porque no conocías el tiempo de tu divina visita. Estás a punto de rechazar el regalo de Dios y todos los hombres te rechazarán. Obviamente, ninguno de los que escucharon aquellas frases podía intuir siquiera el trágico fin que acababa de profetizar el rabí. 33 años más tarde, desde el 66 al 70, el general romano Tito Flavio Vespasiano primero caería sobre Israel con 3 legiones escogidas y numerosas tropas auxiliares del norte. Su hijo Tito remataría la destrucción del templo y de buena parte de Jerusalén en medio de un baño de sangre. En septiembre, tal y como había advertido Jesús, no quedaba piedra sobre piedra de la que había sido la ciudad ombligo del mundo. Las lágrimas y los lamentos del Nazareno estaban más que justificados. La riada de gente que habíamos visto desde la cima subía ya por la ladera, arreciando en sus vítores. Jesús, fuertemente escoltado por sus hombres, correspondía a aquellas manifestaciones de afecto, avanzando cada vez con mayores dificultades. El gentío que salía a raudales por las murallas de Jerusalén no se contentaba solo con aclamarle a ambas orillas del camino. Muchos de ellos, especialmente los niños y adolescentes, se arremolinaban en torno al borriquillo, obligando a los discípulos a abrir paso entre empujones y gritos. Era el delirio. Alzando sus voces por encima del tumulto, los sacerdotes le gritaron a Jesús: Maestro, deberías reprender a tus discípulos y exhortarles a que se comporten con más decoro. Es conveniente que estos niños acojan al Hijo de la Paz, a quien los sacerdotes principales han rechazado. Sería inútil hacerles callar. Si lo hiciera, en su lugar podrían hablar las piedras del camino. Este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret. ¡Jesús de Nazaret! ¡El profeta! ¡El profeta! ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Galilea!
A eso de las 3:30 o 4 de la tarde, llegamos al sur del gran recinto del templo. Jesús descendió definitivamente del jumento, pidiendo a los gemelos Alfeo que regresaran a Betfagé y devolvieran el animal a su dueño. Atraídos por el incesante griterío de los judíos, algunos de los miembros del Sanedrín se asomaron por entre los altos arcos, contemplando atónitos cómo la multitud solicitaba a gritos que Jesús hablase y que fuese proclamado rey. En el ánimo general, incluyendo a los más íntimos del Nazareno, flotaba la creencia de que aquel era el libertador esperado. Haciendo caso omiso de las sugerencias de sus propios discípulos, que le suplicaban que se dirigiera a la muchedumbre, con su peculiar paso rápido, entró a la gran explanada del templo por la llamada puerta doble. Los 10 apóstoles y las mujeres, a regañadientes y malhumorados, siguieron al maestro hasta el interior del recinto. Yo permanecí unos instantes al pie del imponente muro sur del templo, observando cómo parte de los que le habían venido aclamando a Jesús se dispersaba, mientras otros cientos se decidían por acompañarlo. Al penetrar en la gran explanada que rodeaba el santuario, quedé sobrecogido por la magnificencia de la obra. Muchos se hacen esta pregunta a raíz de la muerte espantosa del Maestro Jesús a manos de gente malvada de su época, específicamente la casta sacerdotal del templo, que la tenía jurada contra él por haberse atrevido a criticar su hipocresía, explotación y tiranía religiosa contra el pueblo judío. Dejando de lado las cosas terrenales, fue voluntad de Jesús que así fuera, de probar la experiencia de la muerte física. Sabía de antemano cómo iba a morir, cómo iba a dejar su cuerpo mortal en este mundo. ¿Acaso no se lo había dicho a sus apóstoles en diferentes ocasiones? Se los dijo, pero ellos no le creyeron o no le pusieron atención cuando éste se los dijo. Jesús nunca afirmó haber sido enviado a morir por los pecados de la humanidad. Ciertas declaraciones que hizo, como por ejemplo, la forma en que llegó a dar su vida en rescate por muchos y a dar su vida por sus ovejas, tienen una interpretación simbólica y no literal. Además, la idea de que Jesús murió por los pecados de la humanidad es contradictoria con las enseñanzas del mismo Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que nadie puede redimir a otro muriendo para perdonar sus pecados. El perdón se recibe siguiendo los mandamientos de Dios, no por creer en la muerte de nadie, ni por creer en Jesús. El propósito de Jesús al probar la muerte física no era que había muerto para redimirnos del pecado original, lo cual es una tremenda falacia, sino para demostrarnos que la muerte es solo un puente que nos separa de la otra realidad. En la mentalidad judía y de los gentiles de la época estaba arraigada la creencia de que la muerte era el fin de todo. Pero desde la muerte de Jesús se demostró que la muerte es solo el principio. Durante las 19 veces que Jesús apareció en forma física morontial a sus apóstoles, familiares y seguidores, luego de su resurrección, demostraba que Él estaba vivo y que, como Él lo dijo, de igual manera, cuando nos toque a nosotros morir, continuaremos viviendo con las mismas formas físicas, igual a las que Él asumió en sus apariciones en los mundos de transición. Jesús murió, sí, pero está vivo. Ese fue el único fin de su crucifixión, demostrarnos la existencia de otra realidad luego de la muerte. El hecho de que haya sido crucificado quizás haya sido así para que fuera más impactante y que no quedara dudas entre la gente de su tiempo del hecho de resucitar, y de esta manera quedar grabado en las mentes
de todos sus allegados e íntimos, y fuera posible que ese gran hecho pudiese llegar hasta nuestro tiempo. El Padre me ama y me sostiene porque estoy dispuesto a ofrendar mi vida. Pero tomaré posesión de ella de nuevo. Nadie me quita la vida, por mí mismo la ofrendo. Tengo poder para ofrendarla y tengo poder para tomar posesión de ella. Este mandamiento recibí de mi Padre. Un día viernes 7 de abril del año 30, el Maestro Jesús de Nazaret moría crucificado en la cruz a manos de unos hombres viles y malvados del pueblo hebreo de aquella época. Aquellos que hemos leído el primer tomo de Caballo de Troya, nos hemos conmovido hasta las lágrimas al conocer en forma desgarradora y minuciosa las horribles torturas y la posterior muerte del Maestro Jesús de Nazaret. Los evangelios lamentablemente se quedan cortos para describir estos episodios de los últimos días del Maestro. Y aquí surge una interrogante que cada cual se hizo alguna vez. ¿Cómo es que Dios Padre pudo permitir esto? ¿Por qué no utilizó su poder omnipotente para evitar este destino de su Hijo? Son preguntas sin una respuesta adecuada, que la Iglesia Católica y las sectas cristianas han respondido siempre con evasivas, sin contundencia ni fundamento. A continuación, para aclarar un poco estas interrogantes, unas conclusiones interesantes. He aquí el siguiente resumen. 1. Fue decisión personal de Jesús de Nazaret. La vida mortal que vivió y aún la forma de su muerte, para elevación y ejemplo para todos los seres mortales del tiempo y el espacio de este planeta Tierra, y de los millones de mundos habitados con civilizaciones inteligentes que conforman su universo local de Nevadón. 2. Cuando el hombre Dios cumplió su misión en la Tierra, como cualquier mortal tenía que despojarse de su cuerpo físico, dando fin a su encarnación en este planeta. 3. Tuvo la posibilidad de hacerlo sin experimentar la muerte en la cruz, en septiembre del año 25, cuando recobró su divinidad y soberanía. 4. Tuvo la oportunidad de regresar a su universo, fusionando su cuerpo físico y su divinidad, chispa divina personalizada, y desaparecer súbitamente del planeta, pero no lo hizo y decidió quedarse para cumplir su misión pública, con el conocido final. 5. Fue el hombre y no Dios quien planeó y ejecutó la muerte de Jesús en la cruz. El Padre no decretó, no demandó, ni requirió la muerte de su Hijo de la manera como se llevó a cabo en la tierra. 6. El Padre con todo su poder no quiso interferir en la marcha de los acontecimientos humanos en el planeta Tierra. Por esta razón, Jesús en sus horas dramáticas siempre decía, que se haga tu voluntad, Padre. 7. Al no interferir el Padre en los acontecimientos humanos en la tierra, Jesús estuvo a merced de hombres malvados, sumidos en la total oscuridad espiritual, quienes finalmente decretaron su muerte en la cruz. 8. La muerte y posterior resurrección de Jesús aclaró para siempre la certeza de la sobrevivencia del ser humano después de la muerte. 9. Aunque cada ser humano tenía el camino de salvación, antes de que Jesús viniera a la tierra, sin embargo es un hecho que su venida a este mundo constituyó la luz para la humanidad. 10. Jesús no murió para expiar los pecados de la raza humana, tal como enseña la Iglesia Católica, porque el hombre al ser un ser imperfecto jamás podría pecar contra Dios. La culpa es puramente una cuestión de pecado personal y rebeldía deliberada y de sabiendas contra la voluntad del Padre. 11. Jesús trajo a la tierra un nuevo método de vivir. Nos enseñó a no resistir al mal sino a encontrar a través de él la bondad que destruye al mal eficazmente. 12. La salvación y la difusión de la fe y las verdades del reino había sido igualmente eficaz y perfectamente certera si el Maestro Jesús hubiera partido de la tierra por abandono voluntario de su cuerpo físico. Solo se requería reconocer el amor y la paternidad de Dios y que por lo tanto todos somos hijos de Dios, buscándole a Él, solo como una experiencia personal, como una fe nacida del Espíritu. 13.
el espectáculo sobrecogedor de la crucifixión del soberano del universo Jesús de Nazaret fue presenciado por su gente, seres de otros mundos y sus huestes angelicales, y transmitido a los mortales del tiempo y el espacio de los millones de mundos habitados que conforman su universo. Estos seres estaban anonadados por esta exhibición de tremenda maldad y perversidad humana de este planeta. 14. Los seres mortales del tiempo y el espacio de los millones de mundos habitados, que podían haber sido tentados a abandonar la lucha moral y la buena lucha de la fe, al presenciar el sacrificio de Jesús en la cruz por amor a todos los seres humanos, han procedido a seguir adelante inspirados por el servicio altruista de aquel hombre Dios, su soberano y Rey del universo. 15. Por esta razón el Evangelio que predicó Jesús no solo estaba dirigido a los humanos de este planeta, sino también a las humanidades de los millones de planetas habitados de su universo. Conclusiones. 1. Jesús de Nazaret cumplió la voluntad del Padre. 2. La muerte en la cruz de Jesús es obra exclusiva de los humanos. Gente malvada de esa época. Dios no tuvo nada que ver, no planificó, no decretó, ni lo evitó, porque no quiso interferir en los asuntos de la Tierra. 3. La humanidad de los 10 millones de planetas habitados con civilizaciones inteligentes del universo de Nevadón estuvieron pendientes a través de la comunicación interestelar de todo el proceso de vida mortal de su soberano y creador, viendo con estupor y horror de cómo humanos malvados de este planeta daban muerte a Micael de Nevadón. Es un hecho que la Tierra es conocido en los millones de planetas habitados del universo de Micael como el mundo de la cruz. Hasta aquí el video. Por favor suscríbete, danos un me gusta, pero sobre todo compártelo. Gracias. En el primer libro de la serie Caballo de Troya del investigador español J.J. Benítez, se narra una versión fascinante y rica en detalles de lo ocurrido en la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. Esta obra, llena de información no conocida por la mayoría de creyentes, ofrece una reinterpretación única de uno de los eventos más emblemáticos de la vida de Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue recibido realmente Jesús en Jerusalén? ¿Realmente lloró al ver a Jerusalén? En este video te hablaremos cómo fue realmente la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén el Domingo de Ramos, según los viajeros del tiempo de Caballo de Troya. Dejemos que sea la genial producción de Fonolibros que nos transporte hasta ese momento. Tal y como me había anunciado Eliseo en la última conexión auditiva, aquella mañana del domingo 2 de abril amaneció nublada. Una fina lluvia refrescó sensiblemente la temperatura, sacando un brillo especial a las campiñas y perfumando Betania con un agradable olor a tierra mojada. Una vez en la casa de Simón, el maestro reunió a sus hombres y mujeres en el jardín. Allí, el gigante, con un semblante más serio que en la jornada anterior, les dio instrucciones concretas de cara a la próxima celebración de la Pascua. Insistió especialmente en que no llevaran a cabo manifestación pública alguna mientras permaneciesen en el interior de la ciudad santa, y que sobre todo no se movieran de su lado. Cuando comenzó a hacer un repaso de lo que había sido su ministerio desde su ordenación en Cafarnaún hasta ese día, observé cómo Judas el Iscariote, haciendo oídos sordos, dedicaba toda su atención al recuento de la bolsa común. Abandonó poco después el grupo y entró en la casa. El nazareno terminó su plática, adelantándoles que aún les dejaría muchas consignas y lecciones antes de volver al Padre. Pero los discípulos no terminaron de comprender a qué se refería. Esa misma noche, de regreso a Betania, tuve el valor de preguntarle por qué había elegido aquella forma de entrada en la ciudad santa, montando en un pollino. El maestro,
perfecto conocedor de las Escrituras, me respondió escuetamente: Así convenía para que se cumplieran las profecías. Efectivamente, tanto en el Génesis como en Zacarías, se dice que el Mesías liberador de Jerusalén vendría desde el Monte de los Olivos montado en un jumentillo. Zacarías concretamente dice: Alegraos grandemente, oh hija de Sión. Gritad, oh hija de Jerusalén. Mirad, vuestro rey ha venido a vosotros. Es justo y trae la salvación. Viene como el más bajo, montado en un asno, en un pollino, la cría de un asno. Cuando lleguéis al cruce de los caminos, encontraréis atada a la cría de un asno. Soltad al pollino y traedlo. Pero, señor, si alguien os pregunta por qué lo hacéis, decid simplemente: el maestro tiene necesidad de él. El ambiente era absolutamente festivo y fue intensificándose conforme nos alejábamos de Betania. Grupos interminables de personas a ambos lados del camino saludaban y vitoreaban, reconociendo a Cristo como el profeta de Galilea. Quiero creer que aquel mismo escalofrío que me recorrió la espalda y me hizo temblar fue experimentado también por los apóstoles, cuando espontáneamente muchos de aquellos hebreos cortaron ramas de olivos, saludando al Maestro, lanzando a su paso las flores violetas de los cinamomos. Sinceramente, ninguno de los seguidores del Cristo podía esperar un recibimiento como aquel. ¿Dónde estaban las amenazas y la orden de captura del Sanedrín? Cuando todo hacía suponer que la comitiva seguiría por el camino habitual, Jesús y los 12 giraron a la derecha, iniciando el ascenso de la ladera oriental del Olivete. Mientras el grupo se estiraba, caminando prácticamente en fila, de uno a uno entre las plantaciones de olivos, el corazón me dio un vuelco. Aunque el módulo se hallaba en la cota más alta del Olivete, y sobre unos peñascos donde no habíamos advertido sendero alguno, siempre cabía la posibilidad de que los participantes en aquella agitada manifestación de júbilo pudieran penetrar en la franja de seguridad de la cuna. Instintivamente me aparté del camino y advertí a Eliseo de la aproximación de la comitiva. Al alcanzar la cumbre, el maestro se detuvo. Respiré aliviado al comprobar que el punto de contacto del módulo se hallaba mucho más a la derecha y como a unos 300 pies de donde nos habíamos detenido. Jerusalén, desde aquella posición privilegiada, aparecía en todo su esplendor. Las torres de la fortaleza Antonia, del palacio de Herodes y sobre todo la cúpula y las murallas del templo se habían teñido de amarillo con la caída de la tarde, destacando sobre un mosaico de casas y callejuelas blancos cenicientas. Un repentino silencio planeó sobre la comitiva, apenas roto por el rumor de abigarrados grupos de israelitas que corrían desde las puertas de la fuente y de las tejoletas al sur de las murallas, advertidos de la llegada del profeta. El semblante de Cristo cambió súbitamente. De aquel abierto y contagioso buen humor había pasado a una extrema gravedad. El silencio se hizo definitivamente total, casi angustioso, cuando los allí reunidos comprobamos cómo Jesús de Nazaret, adelantándose hasta el filo de la ladera occidental del Olivete, comenzó a llorar. Fue un llanto suave, sin estridencia alguna. Las lágrimas corrieron mansamente por las mejillas y barba del nazareno. Yo sentí un estremecimiento y en mi garganta se formó un nudo áspero. Con los brazos desmayados a lo largo de su túnica, el Cristo, sin poder evitar su emoción y con voz entrecortada, exclamó: Oh, Jerusalén, si tan solo hubieras sabido incluso tú, al menos en este tu día, las cosas pertenecientes a tu paz y que hubieras podido tener tan libremente. Pero ahora
Estas glorias están a punto de ser escondidas de tus ojos. Tú estás a punto de rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de salvación. Pronto vendrán los días en que tus enemigos harán una trinchera a tu alrededor y te asediarán por todas partes. Te destruirán completamente, hasta tal punto que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto acontecerá porque no conocías el tiempo de tu divina visita. Estás a punto de rechazar el regalo de Dios y todos los hombres te rechazarán. Obviamente, ninguno de los que escucharon aquellas frases podía intuir siquiera el trágico fin que acababa de profetizar el rabí. 33 años más tarde, desde el 66 al 70, el general romano Tito Flavio Vespasiano primero caería sobre Israel con 3 legiones escogidas y numerosas tropas auxiliares del norte. Su hijo Tito remataría la destrucción del templo y de buena parte de Jerusalén en medio de un baño de sangre. En septiembre, tal y como había advertido Jesús, no quedaba piedra sobre piedra de la que había sido la ciudad ombligo del mundo. Las lágrimas y los lamentos del Nazareno estaban más que justificados. La riada de gente que habíamos visto desde la cima subía ya por la ladera, arreciando en sus vítores. Jesús, fuertemente escoltado por sus hombres, correspondía a aquellas manifestaciones de afecto, avanzando cada vez con mayores dificultades. El gentío que salía a raudales por las murallas de Jerusalén no se contentaba solo con aclamarle a ambas orillas del camino. Muchos de ellos, especialmente los niños y adolescentes, se arremolinaban en torno al borriquillo, obligando a los discípulos a abrir paso entre empujones y gritos. Era el delirio. Alzando sus voces por encima del tumulto, los sacerdotes le gritaron a Jesús: Maestro, deberías reprender a tus discípulos y exhortarles a que se comporten con más decoro. Es conveniente que estos niños acojan al Hijo de la Paz, a quien los sacerdotes principales han rechazado. Sería inútil hacerles callar. Si lo hiciera, en su lugar podrían hablar las piedras del camino. Este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret. ¡Jesús de Nazaret! ¡El profeta! ¡El profeta! ¡El profeta! ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! ¡De Galilea! A eso de las 3:30 o 4 de la tarde, llegamos al sur del gran recinto del templo. Jesús descendió definitivamente del jumento, pidiendo a los gemelos Alfeo que regresaran a Betfagé y devolvieran el animal a su dueño. Atraídos por el incesante griterío de los judíos, algunos de los miembros del Sanedrín se asomaron por entre los altos arcos, contemplando atónitos cómo la multitud solicitaba a gritos que Jesús hablase y que fuese proclamado rey. En el ánimo general, incluyendo a los más íntimos del Nazareno, flotaba la creencia de que aquel era el libertador esperado. Haciendo caso omiso de las sugerencias de sus propios discípulos, que le suplicaban que se dirigiera a la muchedumbre, con su peculiar paso rápido, entró a la gran explanada del templo por la llamada puerta doble. Los 10 apóstoles y las mujeres, a regañadientes y malhumorados, siguieron al maestro hasta el interior del recinto. Yo permanecí unos instantes al pie del imponente muro sur del templo, observando cómo parte de los que le habían venido aclamando a Jesús se dispersaba, mientras otros cientos se decidían por acompañarlo.
Al penetrar en la gran explanada que rodeaba el santuario, quedé sobrecogido por la magnificencia de la obra. Muchos se hacen esta pregunta a raíz de la muerte espantosa del Maestro Jesús a manos de gente malvada de su época, específicamente la casta sacerdotal del templo, que la tenía jurada contra él por haberse atrevido a criticar su hipocresía, explotación y tiranía religiosa contra el pueblo judío. Dejando de lado las cosas terrenales, fue voluntad de Jesús que así fuera, de probar la experiencia de la muerte física. Sabía de antemano cómo iba a morir, cómo iba a dejar su cuerpo mortal en este mundo. ¿Acaso no se lo había dicho a sus apóstoles en diferentes ocasiones? Se los dijo, pero ellos no le creyeron o no le pusieron atención cuando éste se los dijo. Jesús nunca afirmó haber sido enviado a morir por los pecados de la humanidad. Ciertas declaraciones que hizo, como por ejemplo, la forma en que llegó a dar su vida en rescate por muchos y a dar su vida por sus ovejas, tienen una interpretación simbólica y no literal. Además, la idea de que Jesús murió por los pecados de la humanidad es contradictoria con las enseñanzas del mismo Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que nadie puede redimir a otro muriendo para perdonar sus pecados. El perdón se recibe siguiendo los mandamientos de Dios, no por creer en la muerte de nadie, ni por creer en Jesús. El propósito de Jesús al probar la muerte física no era que había muerto para redimirnos del pecado original, lo cual es una tremenda falacia, sino para demostrarnos que la muerte es solo un puente que nos separa de la otra realidad. En la mentalidad judía y de los gentiles de la época estaba arraigada la creencia de que la muerte era el fin de todo. Pero desde la muerte de Jesús se demostró que la muerte es solo el principio. Durante las 19 veces que Jesús apareció en forma física morontial a sus apóstoles, familiares y seguidores, luego de su resurrección, demostraba que Él estaba vivo y que, como Él lo dijo, de igual manera, cuando nos toque a nosotros morir, continuaremos viviendo con las mismas formas físicas, igual a las que Él asumió en sus apariciones en los mundos de transición. Jesús murió, sí, pero está vivo. Ese fue el único fin de su crucifixión, demostrarnos la existencia de otra realidad luego de la muerte. El hecho de que haya sido crucificado quizás haya sido así para que fuera más impactante y que no quedara dudas entre la gente de su tiempo del hecho de resucitar, y de esta manera quedar grabado en las mentes de todos sus allegados e íntimos, y fuera posible que ese gran hecho pudiese llegar hasta nuestro tiempo. El Padre me ama y me sostiene porque estoy dispuesto a ofrendar mi vida. Pero tomaré posesión de ella de nuevo. Nadie me quita la vida, por mí mismo la ofrendo. Tengo poder para ofrendarla y tengo poder para tomar posesión de ella. Este mandamiento recibí de mi Padre. Un día viernes 7 de abril del año 30, el Maestro Jesús de Nazaret moría crucificado en la cruz a manos de unos hombres viles y malvados del pueblo hebreo de aquella época. Aquellos que hemos leído el primer tomo de Caballo de Troya, nos hemos conmovido hasta las lágrimas al conocer en forma desgarradora y minuciosa las horribles torturas y la posterior muerte del Maestro Jesús de Nazaret. Los evangelios lamentablemente se quedan cortos para describir estos episodios de los últimos días del Maestro. Y aquí surge una interrogante que cada cual se hizo alguna vez. ¿Cómo es que Dios Padre pudo permitir esto? ¿Por qué no utilizó su poder omnipotente para evitar este destino de su Hijo?
Son preguntas sin una respuesta adecuada, que la Iglesia Católica y las sectas cristianas han respondido siempre con evasivas, sin contundencia ni fundamento. A continuación, para aclarar un poco estas interrogantes, unas conclusiones interesantes. He aquí el siguiente resumen. 1. Fue decisión personal de Jesús de Nazaret. La vida mortal que vivió y aún la forma de su muerte, para elevación y ejemplo para todos los seres mortales del tiempo y el espacio de este planeta Tierra, y de los millones de mundos habitados con civilizaciones inteligentes que conforman su universo local de Nevadón. 2. Cuando el hombre Dios cumplió su misión en la Tierra, como cualquier mortal tenía que despojarse de su cuerpo físico, dando fin a su encarnación en este planeta. 3. Tuvo la posibilidad de hacerlo sin experimentar la muerte en la cruz, en septiembre del año 25, cuando recobró su divinidad y soberanía. 4. Tuvo la oportunidad de regresar a su universo, fusionando su cuerpo físico y su divinidad, chispa divina personalizada, y desaparecer súbitamente del planeta, pero no lo hizo y decidió quedarse para cumplir su misión pública, con el conocido final. 5. Fue el hombre y no Dios quien planeó y ejecutó la muerte de Jesús en la cruz. El Padre no decretó, no demandó, ni requirió la muerte de su Hijo de la manera como se llevó a cabo en la tierra. 6. El Padre con todo su poder no quiso interferir en la marcha de los acontecimientos humanos en el planeta Tierra. Por esta razón, Jesús en sus horas dramáticas siempre decía, que se haga tu voluntad, Padre. 7. Al no interferir el Padre en los acontecimientos humanos en la tierra, Jesús estuvo a merced de hombres malvados, sumidos en la total oscuridad espiritual, quienes finalmente decretaron su muerte en la cruz. 8. La muerte y posterior resurrección de Jesús aclaró para siempre la certeza de la sobrevivencia del ser humano después de la muerte. 9. Aunque cada ser humano tenía el camino de salvación, antes de que Jesús viniera a la tierra, sin embargo es un hecho que su venida a este mundo constituyó la luz para la humanidad. 10. Jesús no murió para expiar los pecados de la raza humana, tal como enseña la Iglesia Católica, porque el hombre al ser un ser imperfecto jamás podría pecar contra Dios. La culpa es puramente una cuestión de pecado personal y rebeldía deliberada y de sabiendas contra la voluntad del Padre. 11. Jesús trajo a la tierra un nuevo método de vivir. Nos enseñó a no resistir al mal sino a encontrar a través de él la bondad que destruye al mal eficazmente. 12. La salvación y la difusión de la fe y las verdades del reino había sido igualmente eficaz y perfectamente certera si el Maestro Jesús hubiera partido de la tierra por abandono voluntario de su cuerpo físico. Solo se requería reconocer el amor y la paternidad de Dios y que por lo tanto todos somos hijos de Dios, buscándole a Él, solo como una experiencia personal, como una fe nacida del Espíritu. 13. El espectáculo sobrecogedor de la crucifixión del soberano del universo Jesús de Nazaret fue presenciado por su gente, seres de otros mundos y sus huestes angelicales y transmitido a los mortales del tiempo y el espacio de los millones de mundos habitados que conforman su universo. Estos seres estaban anonadados por esta exhibición de tremenda maldad y perversidad humana de este planeta. 14. Los seres mortales del tiempo y el espacio de los millones de mundos habitados, que podían haber sido tentados a abandonar la lucha moral y la buena lucha de la fe, al presenciar el sacrificio de Jesús en la cruz por amor a todos los seres humanos, han procedido a seguir adelante inspirados por el servicio altruista de aquel hombre Dios, su soberano y Rey del universo. 15. Por esta razón el Evangelio que predicó Jesús no solo estaba dirigido a los humanos de este planeta, sino también a las humanidades de los millones de planetas habitados de su universo. Conclusiones. 1. Jesús de Nazaret cumplió la voluntad del Padre. 2. La muerte en la cruz de Jesús es obra exclusiva de los humanos. Gente malvada de esa época. Dios no tuvo nada que ver, no planificó, no decretó,
ni lo evitó, porque no quiso interferir en los asuntos de la Tierra. 3. La humanidad de los 10 millones de planetas habitados con civilizaciones inteligentes del universo de Nevadón estuvieron pendientes a través de la comunicación interestelar de todo el proceso de vida mortal de su soberano y creador, viendo con estupor y horror de cómo humanos malvados de este planeta daban muerte a Micael de Nevadón. Es un hecho que la Tierra es conocido en los millones de planetas habitados del universo de Micael como el mundo de la cruz. Hasta aquí el video. Por favor suscríbete, danos un me gusta, pero sobre todo compártelo. Gracias. En el primer libro de la serie Caballo de Troya del investigador español